Muy buenas noches con todos. Les saluda Luis Rivas, miembro de la Comisión de Conversatorios del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín de Porres. Agradecemos a cada uno de ustedes por participar en nuestro segundo conversatorio público, el mismo que está siendo transmitido por nuestra página oficial de Facebook. Los presentes conversatorios van a contar con la participación de destacados profesionales y profesores del derecho tributario, quienes disertarán sobre diversos temas especializados en la materia. Es preciso mencionar que al finalizar la ponencia, se seleccionarán las preguntas que ustedes consignarán en los comentarios, a fin de que nuestro expositor las pueda absolver. Por ello, las preguntas deberán hacerse como máximo hasta las 7:30 p.m. En esta oportunidad veremos el tema reparos aceptados con declaración rectificatoria en una fiscalización. ¿Es posible luego impugnarlos? Para lo cual tenemos el honor de contar con la participación del doctor Daniel Arana. El doctor Daniel Arana es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, cuenta con una especialización en en Fiscalía Internacional por la Universidad de Maastricht. También es docente de Derecho Tributario en la Universidad Mayor de San Marcos, profesor del ESAM, y en la Maestría en Tributación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente también es miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y miembro de la International Fiscal Association, Grupo Peruano. Por último, se desempeña como gerente senior de Tax and Legal de KPMG. Pues bien, agradeciendo de antemano la asistencia de todos los que nos acompañan en nuestro segundo conversatorio público, doy paso al doctor Daniel Arana, a fin que pueda iniciar con su ponencia. Por favor, doctor Arana. Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Agradezco mucho aquí a Luis y a nuestros amigos, en este caso el Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad San Martín de Porres. ¿No? Con todo gusto venimos a compartir con todos ustedes algunos temas importantes de actualidad en temas tributarios. El día de hoy me han pedido conversar con ustedes un tema bastante simpático, ¿no? Y tiene que ver, algunos dirán que no es muy sofisticado, sin embargo, está creando varias controversias en los administrados. Y nos referimos a aquellas situaciones en las cuales un contribuyente rectifica su declaración jurada al interior de un procedimiento de fiscalización. Nosotros sabemos de que uno de los derechos del contribuyente es, pues, modificar sus declaraciones juradas. O sea, puede haber diferentes factores que lo llevan a rectificar. No me voy a meter en lo que es sustituir porque es otra cosa, pero la de rectificación es un derecho, no del contribuyente. Ahora, otros conceptos preliminares antes de presentar mis láminas. El procedimiento de fiscalización, durante el procedimiento de fiscalización, que es un procedimiento administrativo, la administración tributaria no solamente va requiriendo información, no solamente va pronunciándose si se entregó o no se entregó lo que se pidió. La administración tributaria también va dando input, va dando feedback al contribuyente, por así decirlo, y le va indicando si va teniendo observaciones en el camino. O sea, estas observaciones van apareciendo no necesariamente en el requerimiento del artículo 75 del Código Tributario, que ustedes deben saber, ese requerimiento no está presente en todas las fiscalizaciones. Ese requerimiento, normalmente el artículo 75 señala de que la administración tributaria podrá notificar ese requerimiento al contribuyente, ¿no? A fin de que éste presente sus descargos, pero si la administración tributaria en este caso, notifica este requerimiento, pues se entenderá que habrá dado las conclusiones de la fiscalización, con lo cual no podrá suceder que después de ese requerimiento aparezcan otras observaciones. Pero ese no es el punto. El punto es que antes de ese requerimiento del artículo 75 haya, no hay ese requerimiento, en los requerimientos previos, o en el requerimiento previo, ya la administración
puede ir diciéndole al contribuyente, este gasto no es deducible, no se va a aceptar la deducción de esta partida, este crédito fiscal, el contribuyente no tiene derecho a este crédito fiscal, ese IGB de compras no es crédito fiscal. Ya van apareciendo algunas conclusiones. Entonces el contribuyente, frente a eso, tiene dos grandes alternativas, ¿no? O modifica su declaración jurada incorporando esas observaciones, y es una palabra clave que estoy usando, observaciones que hace la SUNAT, o simplemente no acepta las mismas y permite que la administración tributaria emita sus resoluciones de determinación, ¿no? En base a esos reparos que ha hecho en fiscalización. Entonces, nuevamente, cabrá la pregunta. El contribuyente podrá controvertir, podrá impugnar tanto aquellas observaciones que fueron incorporadas por él mismo, de motu propio, en su propia declaración jurada rectificatoria, podrá impugnarlas, al igual que podrá impugnar aquellos reparos que fueron señalados por la SUNAT en resoluciones de determinación al final de la fiscalización. Los dos tipos de observaciones serán igualmente impugnables. Desentrañaremos esa respuesta, ese misterio, por así decirlo, en los próximos minutos. Finalmente, otra interrogante que trataremos de responder en esta presentación es aquella de que, en el supuesto de que un contribuyente rectifique su declaración jurada dentro de un procedimiento de fiscalización, acogiendo las observaciones que ha hecho la SUNAT, ¿ah? Además de que eventualmente ya no pueda impugnar o reclamar los reparos que él mismo incluyó en la rectificatoria, ¿podría haber alguna otra consecuencia que se genere gracias a que yo rectifiqué dentro de la fiscalización? Esto es una especial referencia a la casación 27444-2018 de pagos a cuenta, que ha estado en comentario hace unos cuantos días. Vamos a ver qué influencia hay entre estos precedentes. Bueno, entonces sin más vamos a ver las láminas que hemos traído ahora para comentarlas, ¿no? Entonces voy a poner mi pantalla y acá está nuestra presentación. Bien. Entonces, este es más o menos el título de nuestra presentación, ¿no? Si incluir las observaciones de la SUNAT en una declaración es aceptar los reparos efectuados, ¿no? Esta controversia ha tenido dos fallos interesantes, ¿no? Yo sé que puede haber habido alguno otro más, pero para fines de mi exposición, yo he tomado el que está en este acuerdo de sala plena, que es un precedente de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal. Y miren lo que dice: si en el curso de un procedimiento de fiscalización la administración tributaria ha efectuado observaciones, miren, observaciones, un momento, ok, ha efectuado observaciones que han sido recogidas por el deudor tributario mediante la presentación de una declaración jurada, observaciones, ¿no? Recogidas también, ¿verdad? Por el deudor tributario mediante la presentación de una declaración jurada rectificatoria que surtió sus efectos conforme el artículo 88 del Código, y posteriormente la administración tributaria, ¿no? Posteriormente la administración tributaria notifica como producto de dicha fiscalización una resolución de determinación considerando lo determinado en dicha rectificatoria. Tales observaciones no son reparos efectuados por la administración y no son susceptibles de controversia. A ver, explicamos. ¿Qué quiere decir este precedente? ¿No? Yo sé que algunos pueden estar más familiarizados que otros con este precedente, pero voy a explicarlo, ¿no? Imaginemos que estoy en una fiscalización
del impuesto a la renta 2019, 2018, si ustedes quieren verlo así. Entonces, sucede de que la administración tributaria me está planteando 3 reparos, ¿no? Me está planteando 3 reparos que, según mis asesores, ¿no? Esos reparos, probablemente en una instancia judicial, y ustedes dirán de repente, estoy describiendo una situación cualquiera, y ustedes podrán decir, no, pero eso está bien, eso está mal, lo dejo a juicio de cada uno. Simplemente estoy narrando una historia ficticia. Cualquier parecido puede ser pura coincidencia, donde ustedes conozcan. Pero vuelvo al tema. La administración tributaria me está haciendo reparos A, B, C. Mis asesores me dicen de que esos reparos A, B, C se recontraganan, ¿no? O sea, no hay forma de perderlos. Pero eso sí, va a haber que transitar reclamación, tal vez tribunal fiscal, pero en la vía judicial yo debería al final del cuento tener un buen resultado. De acuerdo. Entonces, pero lo que me dicen es que yo rectifique dentro de la fiscalización aún no ha terminado, y me piden que dentro de la fiscalización yo rectifique mi declaración jurada, ¿no? Incorporando esos reparos o esas observaciones A, B, C que la SUNAT viene sugiriendo, ¿no? No sé si decir sugiriendo, pero ya viene proponiendo. Pero todavía no es una acotación, todavía son observaciones que está haciendo, ¿ok? Oiga, pero ¿no sería mejor que se espere? No, eso no está haciendo. Sus asesores le están diciendo ahora, now, rectifica, antes que salgan los valores. Pero ¿no sería mejor? No, hazlo ahora. Entonces, ¿qué hace la empresa? Rectifica su declaración jurada dentro del procedimiento de fiscalización y desde luego puede hacerlo. Y por gravedad, cuando incorpora esos 3 conceptos adicionales que dice la SUNAT, es muy probable que la declaración jurada sea a favor del fisco, o sea, genere un mayor monto. Con lo cual, según el artículo 88 del Código Tributario, esa declaración jurada surte efecto inmediato. ¿No es así? Ok. Entonces, si mi declaración, si mi impuesto a la renta declarado en X, ahora es X más 2, la administración tributaria lo ve, allá surte efecto de inmediato, ¿no? Entonces ya está. Y obviamente, al haber rectificado, es muy probable que el contribuyente haya hecho el pago del impuesto insoluto, por así decirlo, más intereses, y haya pagado una multa con un 95% de rebaja, porque ha hecho supuestamente una subsanación, no sé si decir voluntaria, inducida, ya son formulismos a los que no voy a entrar ahora. Pero lo importante es advertir que está rectificando dentro de la fiscalización y regulariza el mayor impuesto que salga más intereses. Porque sus asesores le han dicho que luego que termine la fiscalización, cuando gane más adelante de acá unos 4 o 5 almanaques en el Poder Judicial, le van a devolver lo que ha pagado, ¿no? Diciéndole que eso es una modalidad de pago bajo protesto, ¿no? Ojo que yo solo estoy contando una historia que puede haber, ¿no? Yo no estoy diciendo está bien, está mal, cada uno sacará su juicio, pero eso es lo que están haciendo en esta historia. Entonces, muy bien, termina la fiscalización, la SUNAT dice, bueno señor, yo le estaba haciendo observaciones ABC, veo que las ha incluido en su cálculo. Muy bien, felicitaciones. Tengo que cerrar la fiscalización. ¿Y con qué cierra la SUNAT la fiscalización? Pues con resolución de determinación, ¿no? Entonces termina la fiscalización y sale la resolución de determinación en 0, ¿no? Muy bien. Estrella en la frente. Muy bien, señor, lo felicito, buen trabajo, ¿no? La RD salió en 0. Obviamente no hay multa. Ya se regularizó todo, ¿no? ¿Y ahora qué sigue? Dice el contribuyente, ¿no? Entonces lo que dice el contribuyente, junto con sus asesores de esa historia, es reclamemos porque esa rectificatoria no ha sido aceptación, ¿no? No ha sido aceptación y al final lo que ha reflejado mi declaración jurada son reparos hechos por la SUNAT. Y esos reparos
que son hechos por la SUNAT, yo tengo derecho a impugnarlos. Lo que va a suceder muy probablemente, al momento que resuelvan la reclamación, es que me digan que no hay controversia. ¿Cómo que no hay controversia? Si yo tenía un tratamiento A y la SUNAT estaba diciendo que era B, sí, pues, pero usted lo incluyó en su declaración, ¿no? Pero lo que yo estaba incluyendo es lo que decía la SUNAT. Sí, pues, pero eso no era reparo, era observación. Infundada la reclamación. No, la SUNAT está mal. Entonces yo, tribunal fiscal. Voy al tribunal fiscal sin objeto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo que sin objeto? No hay objeto de discusión. Se hizo la rectificación. O sea, no sabemos decir si se aceptó reparos, pero el contribuyente, al final, lo que logró hacer fue incorporó tales reparos que hizo que su determinación coincidiera con lo que hizo, con la que hizo la SUNAT, ¿no? Entonces, como va a haber coincidencia, hay un concierto de voluntades. Entonces, ¿qué controversia hay? ¿No? ¿Se están dando cuenta? Entonces, ahí se vislumbra bastante nuboso el paisaje, luego si alguien quiere ir al Poder Judicial, ¿no? Como por ahí ya está sucediendo en algunos casos, ¿no? Entonces, veamos qué dijo después un parecer efectivamente del Poder Judicial, ¿no? Posteriormente, la casación 3571-2018 de Guaura, ¿no? Él dice, el juzgador comparte lo señalado por el Tribunal Fiscal, en el sentido que la presentación de las rectificatorias implican un reconocimiento de los reparos efectuados por la Administración Tributaria. Un reconocimiento de los reparos efectuados por la Administración Tributaria, lo cual se deduce de la naturaleza de las declaraciones juradas presentadas por el propio contribuyente, en base al principio de presunción de veracidad, además de encontrar previsión legal en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Tributario. A ver, entonces, regresando. O sea, esto parte de una declaración jurada. Yo hice una declaración jurada 1, donde declaré X. Ahora he hecho una declaración jurada 2, donde declaro X más 2, ¿no? Y por ser X más 2, surte efecto inmediato. Surte efecto inmediato quiere decir que la otra declaración jurada ya quedó superada. ¿No es así? Y la que ahora cuenta es la declaración 2 para todos los efectos. Otro concepto importante radica en que la declaración jurada, ante todo, es una declaración jurada en la cual el contribuyente, al menos en forma voluntaria y formal, da cuenta de hechos pasados, ¿no? Ahí hay un carácter declarativo, ¿no? O sea, da cuenta de hechos pasados que generaron obligaciones tributarias, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que la declaración jurada, lo que se determina ahí se hace voluntariamente, de motu propio, ¿no? En forma formal, valga la redundancia, tiene carácter de declaración jurada, que lo que yo pongo es la verdad, al menos formalmente, ¿no? Veremos luego si esa verdad se vuelve provisional o se vuelve absoluta, ¿no? Pero si se dan cuenta, no es cualquier cosa la declaración rectificatoria que se presenta, ¿no? No en vano, al surtir efecto, la declaración 2, que es X más 2, deja a la declaración 1, X más 1, superada, ¿no? Entonces, ahí hay que ponerse a cuestionar o a ver algunos conceptos que son usados en mucha jerga de este mundo tributario, y ya se ha hecho un modismo hablar de que, por ejemplo, reparo es el hecho por la SUNAT. No necesariamente, ¿no? Esta opinión obviamente puede ser comprada o desechada, pero yo mismo hago reparos en mi declaración jurada. Yo veo que algo no es deducible, lo reparo, pues, ¿no? Hago autorreparos
pero son reparos al fin, ¿no? Entonces, si yo mismo, como les digo, me hago adiciones, yo mismo me estoy autorreparando. Es más, haciendo la apuesta más alta, las deducciones también son reparos, pero son reparos negativos, si así quieren verlo, si nos queremos poner sofisticados. ¿Por qué les llaman reparos? Porque son correcciones o son ajustes en la declaración jurada, que surten por efecto de conciliaciones que se hacen. Entre lo contable, lo tributario, aplicando tus normas, ya, ¿no? Pero tiene varias explicaciones. Pero esos son, pues, correcciones. Yo mismo puedo hacer reparos, ¿no? Entonces, es poco pacífico decir en forma absoluta que hablar de reparo es hablar de ajuste hecho por la SUNAT. No necesariamente, particularmente, respetuosamente, yo pienso. Reparo también es el que se hace el propio contribuyente. Entonces, si vamos a hablar en clave de reparos, puede ser que la administración tributaria me diga, ¿no? De que, imagínense, voy a poner un ejemplo maximalista, o sea, totalmente, ¿no? De que la administración tributaria me diga en este caso de que, o sea, de que yo soy una empresa de transportes. Voy a inventar un ejemplo que no existe definitivamente, irreal, pero llevando las cosas al extremo. Yo soy una empresa de transportes, tengo mis buses, y pago servicios de mantenimiento al concesionario Scania de mis buses. Y tengo facturas de 200.000 soles en el año. Y supongamos en el mundo de la fantasía de Walt Disney, donde me diga un fiscalizador de que esas facturas no son deducibles, ¿no? Pese a que hay fehaciencia y todo lo que ustedes se imaginan, me digan que no pueden deducirse de la materia imponible. Y supongamos de que yo soy empresa de transportes, la que todo cree S.A., y digo, sí, pues no, puede ser, ¿no? ¿O qué tal si rectificamos y luego reclamamos? Entonces, ¿qué hago? Rectifico mi declaración. Y esos 200.000 que están en la cuenta 63 como servicio de terceros, yo mismo rectifico mi declaración jurada y me los reparo. ¿Podría decirse en ese caso que la SUNAT ha reparado los 200.000? ¿Quién los ha reparado? ¿No? ¿Quién ha hecho el ajuste en su declaración jurada? ¿No? Entonces, ¿ha sido la SUNAT? ¿Ha sido el contribuyente? ¿No? ¿Quién ha sido el que ha hecho esos ajustes? ¿No? No, pero la SUNAT lo ha incitado al reparo, como dirían en clave de penal, ¿no? Lo ha incitado al reparo, lo ha instigado al reparo. No, son, que yo sepa, no. La declaración rectificatoria, pues, es voluntaria, ¿no? En este caso, yo quiero rectificar, rectifico, pues, ¿no? Y si es por un mayor monto, pues, un efecto de inmediato, pues, si hay que pagar y regularizar. Simple, ¿no? Entonces, si yo voluntariamente rectifico y justo coincide al final de la fiscalización cuando el auditor dice, justo coincide con lo que yo pensaba, pensamos igual, qué bueno. Entonces, hasta acá parece dibujarse cómo es que yo podría sostener que ahí hay una controversia. Así como estaba en el derecho de rectificar, como lo he hecho, también está en mi derecho de no hacerlo. No hacerlo y mantengo mi posición. La SUNAT dice que el gato es blanco, yo digo que el gato es negro, ¿no? Sacará su resolución de determinación diciendo que el felino es blanco y nos iremos a una reclamación. Estoy ejerciendo igual mi derecho. Entonces, eso es interesante, ¿no? Ahora, continuemos con nuestras láminas. A ver, la siguiente. Yo suelo hacer esto siempre, caminando por láminas. Uy, acá está. De acuerdo. Entonces, acá hay dos interpretaciones que se han ido dibujando en el tiempo, ¿no? La primera interpretación dice los reparos no son observaciones efectuadas por la administración. Claro, fíjense que habla en clave de observaciones, no son observaciones, ¿no? O sea, efectuadas por la administración.
no son susceptibles de controversia en el procedimiento contencioso tributario, aun cuando en el valor emitido se detallen cuáles fueron las observaciones. Claro, ¿no? O sea, puede suceder de que a mí me dijeron que los conceptos A, B, C no eran deducibles del impuesto de la renta neta, y yo los acogí en mi declaración jurada. Naturalmente, es posible que en los anexos de la RD que salga en cero, en forma referencial, señalen de que el contribuyente voluntariamente rectificó los conceptos A, B, C, ¿no? Y ahí lo indique, ¿no? Y que de similar parecer es la administración, ¿no? Entonces, acá lo que dice nuevamente, si el contribuyente las recoge como reparos, ¿no? Lo que pasa es que en este caso la SUNAT no ha modificado la determinación del deudor tributario contenida en la declaración rectificatoria. Este detalle es clave, ¿no? Esta idea, que la administración no ha modificado la determinación del deudor tributario contenida en la declaración rectificatoria. O sea, ese sería un primer punto a sostener, ¿no? Porque la administración tributaria, o bien un grupo de opinión respetable, podría decir, a ver, declaración jurada 1, impuesto X más 1. Declaración jurada 2, impuesto X más 2, ¿no? ¿Cuál es la declaración jurada que queda? La segunda, porque surtió efectos, ¿no? Pero las dos fueron declaraciones hechas por el contribuyente, ¿no? Finalmente, la administración tributaria, al concluir su trabajo de determinación, porque por definición, la resolución de determinación lo que hace es reflejar la conclusión del trabajo de determinación de la administración tributaria. Cuando la SUNAT en este caso cierra su determinación con una RD en cero, lo que está queriendo decir con esa RD en cero es que no ha modificado la determinación del contribuyente. No, pero la declaración rectificatoria no es declaración hecha por el mismo contribuyente también, ¿no? Entonces, tan igual como la primera declaración jurada, ¿no? Entonces, la que es X o la que es X más 1, a 2, son declaraciones realizadas, completadas, elaboradas, calculadas por el contribuyente. No, pero le dijeron que era así. Bueno, pero el contribuyente de repente puede entenderse, no sé, no logro de leer su estrategia de repente, pero probablemente pues recapacitó, lo pensó de nuevo y decidió por X razones incorporarlo en la declaración jurada, pero sigue siendo su determinación. De tal manera que al final de la tarde, cuando la administración emite su RD, está modificando su determinación. No, no la ha tocado, sino simplemente como que la administración hizo un movimiento, el contribuyente rectificó, bueno, entonces como rectificó de esta manera yo no hago observación. No le ha alterado la declaración para nada, no se la ha modificado. ¿Dónde está el punto de discordancia entonces? Esa es una primera posición. Una segunda posición que también mantiene un respetable grupo de opinión es la interpretación número 2. En la interpretación número 2 dice, aun cuando el deudor tributario haya considerado y recogido las observaciones que se hicieron en el procedimiento de fiscalización, presentando una rectificatoria, ¿sí? Dichos puntos rectificados han sido recogidos en la resolución de determinación como parte de su emisión. A ver, de nuevo. Aun cuando el deudor tributario haya considerado y recogido las observaciones que le hicieron en fiscalización, presentando una rectificatoria, esos puntos rectificados fueron recogidos en la RD como parte de su emisión. Eso es un acto administrativo que contiene el resultado de la labor de la administración, destinada a constatar si lo declarado por el deudor es conforme a ley. ¿Sí? Por lo que no hay impedimento para cuestionar dichas observaciones. ¿Ven? O sea, esta interpretación 2 dice que sí se pueden cuestionar esas observaciones, considerando que la finalidad del procedimiento es establecer la correcta determinación de la obligación tributaria. O sea,
la idea fundamental del procedimiento, en este caso de fiscalización, donde se ejerce la facultad de determinación también, es establecer la correcta determinación de la obligación tributaria. Y que posteriormente, en el procedimiento contencioso tributario, corresponde evaluar esos actos administrativos que contienen dicha determinación, salvaguardando los derechos del deudor tributario. O sea, resumiendo, esta segunda interpretación lo que da a entender es que los puntos que yo hubiera incluido en mi declaración rectificatoria, sí podría yo cuestionarlos, entendiendo de que todo fue parte de las observaciones que hizo la administración, ¿no? La administración levantó observaciones y estas fueron en el marco de verificar si correctamente determiné mi obligación. Y el procedimiento contencioso tributario precisamente es para evaluar actos administrativos emitidos por la administración. A ver. Entonces, si vemos ello, nosotros, a ver, quiere decir lo siguiente, bajo esa interpretación y tomando mi ejemplo anterior, si la SUNAT me hizo reparos ABC, ¿no? ABC, y yo acojo esos reparos ABC y los incluyo en mi determinación, de tal manera que de X paso a X más 2, ¿no? ¿Por qué pasé X más 2? Porque esos reparos, esas observaciones ABC las había detectado la SUNAT en su fiscalización. Y mi rectificatoria, en este caso, no implicó la aceptación de esos reparos, ¿no? Mi rectificatoria, en todo caso, fue realizada, en este caso, de repente, para evitar posteriores, que no sé, de repente que yo entre luego a una reclamación, no haya pagado la deuda, como era en el pasado, que la deuda ganaba intereses, y si más adelante yo perdía en todo el procedimiento administrativo, me había forzado a pagar, de repente no tenía caja, qué sé yo. Entonces, la idea es que yo pueda seguir discutiendo estas observaciones porque en el acto administrativo llamado resolución de determinación, allí se advierte que lo que yo estoy incluyendo son precisamente observaciones hechas por la SUNAT, ¿no? Entonces, no sé si decirlo así, pero no es tan voluntario, no es que voluntariamente yo esté aceptando, ¿no? Nuevamente, estoy tratando de leer esa opción, ¿no? Cada uno puede tener su interpretación, pero de repente yo estoy incorporando a mi determinación esos 3 reparos, pero sin que sean aceptación, ¿no? Para fines de cerrar la fiscalización, de repente para ganar una gradualidad, como dicen algunos, ¿no? Pero como no es aceptación, yo tendría expedito mi derecho a poder posteriormente apelar reclamar dichos valores, ¿no? O sea, no debería verse vulnerado mi derecho a cuestionar dichos actos administrativos llamados resoluciones de determinación, ¿no? Pero ahí hay un tema. Pero a ver, volvemos a lo mismo. Sigamos con el ejemplo. Eran reparos ABC. Mi declaración jurada de X pasó X más 2. Excelente. La administración tributaria, ante mi rectificatoria, emitió RDs en 0. Ya está. No hay deuda. Yo creo tener un crédito contra el Estado, porque bajo la lectura de que yo no he aceptado esos reparos, que mi rectificatoria no es aceptación y que solo están reflejando reparos hechos por la SUNAT, entonces mi plan es poder rectificar, ganar más adelante y que me devuelvan lo pagado de repente, ¿no? Como una suerte de pago bajo protesto, ¿no? Entonces, para que prospere mi punto de vista, voy a pensar bien o mal, no sé cómo voy a pensar, pero trato de buscarle el sentido, que desde luego no digo que lo tenga, puede tenerlo, pero para que pueda prosperar mi posición en ese caso de decir de que yo nunca estuve de acuerdo con los reparos ABC y mi declaración siempre debió ser como la primera,
para que prospere mi posición, prácticamente tendría que, entre comillas, no sé si decir desconocerse los efectos de la rectificatoria y decir que la que siempre valió fue la primera declaración, ¿no? Que siempre valió la primera declaración y que lo que yo declaré en la segunda no es mi declaración propiamente, sino lo que declaré es mero reflejo de un grupo de reparos de la administración tributaria, ¿no? Entonces, si eso es así, si pudiera darse ese razonamiento, si pudiera tener una base, o sea, un sólido fundamento apoyado en las normas y en la jurisprudencia, podría prosperar. Pero de todas maneras yo creo que enfrento el escollo de que la declaración jurada, rectificatoria, por una mayor obligación, es la declaración, como diría popularmente, que queda, la que surte efectos, ¿no? La que en este caso produce efectos, ¿no? Y ya mi declaración jurada original quedó superada, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, por esa razón, la posición 2, yo le seguiría viendo de todas maneras ciertos obstáculos para poder prosperar. No digo que sea imposible que pueda funcionar. El contribuyente debe mantener pues su derecho a presentar, pues a impugnar, etc. Pero otro discurso que yo podría encontrar, disculpando que yo sea don pésimo en este extremo, pero de repente también lo que podría decirse es, un momentito, nadie está diciendo que esas RDs no se pueden reclamar, ¿no? Ah, entonces se está reconociendo que la posición 2 es válida. No, no estoy haciendo eso. O sea, lo que yo digo es, si tú declaraste primero X, luego incorporas A, B y C, lo incorporas a tu rectificatoria y sube a X más 2. Yo sigo pensando de que la declaración X más 2 es la que cuenta y que ya soy la primera, que la segunda, que la mía quedó superada, ¿no? Entonces, si todos los efectos se computan con la declaración 2, con la rectificatoria, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que puedo reclamar si va a quedar en cero? Tú puedes reclamar, pero aspectos formales del acto administrativo, tal vez, ¿no? O sea, yo creo, y de nuevo es una posición particular, respeto mucho las que tengan una posición diferente, pero yo, por ejemplo, creería de que los temas de fondo incorporados en una declaración rectificatoria por mi propia voluntad, ¿no? Es complejo de que yo pueda lograr revertirlos de repente a la fecha, al menos en el Tribunal Fiscal, ¿no? Pero lo que yo sí podría cuestionar es que si hay algunas formalidades que hacen nulos de repente los actos administrativos. Ya de repente hay otros temas donde sí hay nula nulidad que socava, pues, o los hace, pues, que no puedan mantenerse. Y tendrá que emitirse otro acto administrativo, entonces después, ¿no? Pero si se dan cuenta, ese ya es otro plano de discusión, ¿no? Ahí no es que los reparos que yo puse no eran los correctos, ¿no? O sea, ya esa discusión creo que no me la van a aceptar, por lo que estoy diciendo, ¿no? Me van a decir que ahí no hay controversia. La administración tributaria no modificó nada. Y la declaración jurada rectificatoria que presenté es la que manda, ¿no? Y que solo puedo yo reclamar, sí, pero reclamar temas formales, ¿no? Entonces, de nuevo hasta aquí, pareciera, y no digo de nuevo, no digo que sea imposible de que la segunda posición no funcione, pero encuentra, digamos, de nuevo un tiempo más complicado para volar, ¿no? Y por otro lado, si seguimos viendo nuestras láminas, algunas inquietudes que nos dejan estos precedentes. La declaración jurada es un acuerdo entre contribuyente y administración, ¿no? ¿Es eso la declaración jurada? O sea, y disculpen que yo haga este juego siempre, ¿no? Pero yo creo que tal vez es menos dinámico si yo solamente mostrara las láminas o hablara yo solo, entonces por eso yo prefiero hacer ese juego.
entonces sí, mareo un poco a alguien de repente. A lo que yo voy es, si alguien pretendiera decir, no, pero el fiscalizador me dijo que si yo aceptaba tales reparos, él me aceptaba tales deducciones, por eso es que yo acepto. Bueno, es que acá en el Perú, no sé, creo que, salvo que yo me equivoque, pero no está muy desarrollada la transacción tributaria como sí en otros países. Yo he escuchado de que informalmente puede haber algunos, puede haber habido en el pasado, no sé si ocurra ahora, la verdad no estoy al tanto de eso. Pero alguna vez escuché que había algunos fiscalizadores que prácticamente en forma informal hablaban con el contribuyente, ¿no? Si usted acepta estos reparos, lo induzco a que usted acepte estos reparos, podríamos, en este caso, flexibilizar estos dos reparos de acá abajo, ¿no? Y poder aceptar las deducciones, ¿no? Pero tendría que allanarse y aceptar estos reparos, ¿no? Entonces, supongamos de que, y de nuevo voy a pensar mal, esto no quiere decir que suceda, pero supongamos que sí, que existe ese diálogo, ¿no? Y el contribuyente efectivamente toma esa oferta que no puede rechazar y acepta realizar tales reparos, ¿no? Acepta realizar tales reparos a condición de deducir otros que están abajo, ¿no? Podría decirse que su declaración jurada es producto de una negociación. Yo estoy desde luego que seguro que algunos dirán, claro que sí, si ha habido ese concierto. ¿Cuál es la formalidad? ¿No? Yo creo que yo lo que vería simplemente ahí es que al final hay un contribuyente que ha rectificado para mantener dos deducciones, ¿no? Entonces, la determinación tributaria no se negocia, que yo sepa, ¿no? Entonces, no, pero en la calle sí, no lo sé, pero yo creo que no se negocia, simplemente uno modifica su declaración jurada, otros dirán que es el manejo de una fiscalización, pero en términos de la declaración jurada se puede decir que yo voluntariamente he modificado, ¿no? Voluntariamente modificado. Entonces, no es entonces producto esta declaración de un acuerdo entre el contribuyente y la administración, ¿no? Simplemente el contribuyente ha llegado al punto de él mismo determinar que rectifica, ¿no? Es todo. Otra pregunta que tenemos ahí es si la administración no modifica la declaración del contribuyente, es lo que yo les decía precisamente. ¿Hay una certeza provisional o definitiva respecto de lo declarado por el contribuyente? ¿No? Si la administración tributaria no modifica la declaración del contribuyente, ¿hay una certeza provisional o definitiva respecto de lo declarado por él? A ver. Vamos a ver. En general, lo que declara el contribuyente previa a una fiscalización, podríamos decir que es una certeza temporal. Claro, yo digo que tales desembolsos son deducibles, que tales rentas son inafectas y por eso en mi DJ las deduzco. En la sección de deducciones, ese ingreso está apuntado como ingreso, pero tributariamente no es renta y se deduce, ¿no? Entonces, pero a mi juicio eso está bien. Esa es una verdad, una certeza temporal, porque está sujeto a la verificación de la administración tributaria todavía. Probablemente adquiere el carácter de verdad absoluta si transcurre el plazo de prescripción para que la SUNAT aplique sus facultades de fiscalización, prescribe ese plazo, transcurre y la administración ya no puede fiscalizarme. Transcurrió el plazo y decayeron sus facultades para fiscalizar. Tal vez allí mi determinación podrá ser una verdad absoluta. Pero mientras eso no ocurra, será una verdad, como decía, yo lo llamo así, una verdad provisional, temporal, ¿no? Así, una certeza temporal. Pero ¿qué sucede si estoy en una fiscalización, ¿sí? No ha terminado la fiscalización, perdonando que el ejemplo siga siendo siempre el mismo, pero es más útil que veo. Y la administración tributaria, ¿no? De nuevo, me dice A, B y C no son deducibles, ¿no? Está expresándome una observación, ¿no?
entonces A, B y C no son deducibles, ¿no? Entonces, pero son observaciones. No está planteado en ningún cierre de fiscalización todavía, no está en ningún RD, simplemente dice A, B y C no son deducibles. Resultado de requerimiento 2, requerimiento 3, cualquiera antes del artículo 75. Entonces la administración tributaria, ¿no? El contribuyente, de nuevo, al hacer, lo que hace es rectificar su declaración jurada y la rectificatoria sigue siendo su propia declaración, ¿no? Sigue siendo su propia declaración. Entonces, esa nueva declaración rectificatoria también tiene una verdad temporal, ¿no? Es temporal también, porque si la SUNAT dice A, B y C no son deducibles, y yo digo, sí señor, A, B y C no son deducibles, y yo mismo los reparo, sigue siendo temporal, porque de repente 2 días después la SUNAT dice también D, E y F tampoco son deducibles. Y de repente me golpeo la cabeza y también vuelvo a rectificar y pongo, sí, D y F tampoco son deducibles, ¿no? Es temporal. Pero ¿qué sucede? Si la SUNAT de nuevo me dice A, B, C no son deducibles, sí, A, B, C no son deducibles, y ahí queda. Y después de eso, termina la fiscalización, la SUNAT dice, muy bien señor, felicitaciones, A, B, C no fueron deducibles. Coincidimos, ¿no? Ya, coincidieron. Pero la SUNAT hizo esos reparos. No, usted los ha hecho. Usted ha corregido. Muy bien. Y eso es lo que quiere decir que ahora la verdad temporal, que era su declaración, incluyendo A, B, C, ahora es la verdad absoluta. Ahora su declaración jurada es dogma de fe, ¿no? Entonces, absolutamente. Porque usted mismo lo ha declarado y yo lo he sacramentado, dice la administración. Coincidimos, ¿no? Entonces, eso nuevamente sigue despertando algunas preocupaciones, ¿no? Respecto de qué tan solvente es la posición 2 nuevamente, ¿no? Otra pregunta, ¿el estar dentro de una fiscalización hace que la declaración y su contenido ya no tengan carácter voluntario? Y ese es otro gran tema, ¿no? Porque así yo rectifique solo en mi cuarto, sin fiscalizaciones, con una pradera y pájaros haciendo sus sonidos armónicos, ¿no? Sin ningún atisbo de entidad fiscalizadora cerca. Esa es declaración voluntaria. ¿Y acaso no es voluntaria la que hago dentro de una fiscalización? No, pero eso es inducida porque ya te han dicho. Si quiero lo rectifico, pues. Lo rectifico. Y nos vamos a una reclamación. Yo mantengo mi declaración, la SUNAT sacará su RD y nos iremos, pues, y nos agarraremos a cabezazos. Eso es reclamación, apelación, juicio, ¿no? O sea, ¿y entonces por qué rectificas? Porque vi conveniente rectificar, ¿no? Ya. ¿Querías que te devuelvan tu plata? Sí, quería que me devuelvan mi plata. ¿Qué tantas posibilidades crees que había de ganar? Muchas, 90%. ¿Y por qué no dejaste que emita mejor su resolución de determinación? Pagas el monto de las resoluciones de determinación si te da el bolsillo y luego de haber pagado, reclamas. Porque ahí tienes un genuino pago bajo protesto. El pago no es aceptación. Presentas tu documento por si acaso diciendo que esto no es pago bajo protesto. Reclamas, apelas, you win al final y te tienen que devolver con tasa de interés moratorio, ¿no? Continuo, ¿no? Por el tiempo que ha transcurrido. ¿Por qué no mejor hacerlo así? ¿No? ¿Por qué tener que rectificar en la misma fiscalización? ¿No? Entonces, no, porque lo que pasa es que ahí he sido inducido. Yo creo que sigue siendo voluntaria la rectificatoria, ¿no? Pero bueno, eso puede admitir opiniones contrarias, opiniones diferentes, por cierto, pero yo sigo pensando que la declaración sigue siendo voluntaria. Nadie está poniendo un revólver sobre la mesa precisamente para que yo rectifique. Bueno. Y finalmente, tenemos aquí que dice, ¿qué pasaría si se validara que las observaciones recogidas
por el contribuyente son reparos realmente hechos por la SUNAT. Como les dije, para que esto funcione, lo que tendría que pasar es que pensemos nosotros de que la declaración rectificatoria que yo presenté, pues nunca modificó nada, ¿no? Que solamente sirvió para incluir observaciones de la SUNAT. No sé, es como pensar que mi rectificatoria fue una RD, también una RD ayornada, ¿no? Una modalidad de RD. Entonces, si se dan cuenta, bueno, es un poco extraño, ¿no? Pero tendría que pasar eso, ¿no? Para que la declaración jurada inicial, la original, siga manteniendo sus efectos. Y que yo diga de que la DJ original, la rectificada, es la que siempre fue. Y la que yo he presentado después, la rectificatoria, esa rectificatoria no es otra cosa, pues, que reparos hechos por la SUNAT. De nuevo, igual cada uno vea si este tema puede o no puede funcionar. Finalmente, llegando al último tramo de nuestra exposición, antes de continuar con esta lámina. Entonces, de nuevo, quedando al escrutinio de cada uno, ver a cuál de las dos posiciones se suscribe, a la posición 1 o a la posición 2. La posición 1 es la que dice de que los reparos incluidos o las observaciones de la SUNAT que tú incluyas en tu declaración como tus propios autorreparos, ¿no? Equivaldrían a haber hecho tuyas las observaciones de la administración, y como las has hecho tuyas, dentro de tu declaración jurada, presentada voluntariamente, y que al final la administración no ha modificado tu declaración, entonces no hay controversia. Y respondiendo a la pregunta que titula esta exposición del día de hoy, ¿se puede reclamar después con éxito? Tengo mis dudas en muchos casos, ¿no? Reclamar con éxito sí, pero si reclamas cosas formales que sean la emisión, los requisitos, si el procedimiento tuvo no irregularidades, cosas que logren de repente la nulidad, ¿no? Pero de allí a que yo con éxito pueda luego querer cuestionar el fondo de los elementos que yo mismo incorporé en la declaración jurada, puede ser más complejo. Por no decir, es muy difícil ganarlo, puede ser más complejo, ¿no? Entonces, y la opción 2, como les digo, desde mi particular punto de vista, que algunos pueden compartir o desechar, yo creo que encuentra varios obstáculos, ¿no? Varios obstáculos desde el punto de vista de que ha surtido efectos inmediatos, ¿no? Es una rectificatoria que ha surtido efectos inmediatos, ha sido hecho de forma voluntaria, no ha modificado tu declaración, ¿no? No hay controversia, ¿no? No son reparos, fueron observaciones. Si vamos a hablar de reparos, los dos hacen reparos, contribuyente y administración, los dos hacen reparos, solamente que popularmente se ha solido llamar reparo el que hace la SUNAT, pero contribuyente también se hace reparos, ¿no? Bueno, finalmente, otro tema que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Me ha llamado la atención, y es una preocupación personal. De repente yo estoy viendo fantasmas en la noche, ¿no? Pero me he puesto a pensar en una cosa. Hace unos días o unas semanas, porque a veces sale más tiempo y uno recién se entera, salió una casación, un fallo de la Corte Suprema, diciendo, y tenía que ver, algunos dicen que es un cambio de criterio respecto de la casación 4392-2013. En la casación 4392-2013 hablaba de la generación de intereses moratorios o misiones referenciales en pagos a cuenta, ¿no? Para los que no se acuerdan mucho, supongamos que están fiscalizándome en este momento, vamos a ver, o sea, no fiscalizándome, sino que en este momento a mí se me da por rectificar el año 2018 del impuesto a la renta. Estando en 2022, no ha prescrito todavía, entiendo. Lo que yo hago es rectificar el 2018, ¿no? Entonces rectifico el 2018 hoy día,
por una mayor obligación. El 2018 tenía una obligación X. Ahora yo declaro X más 1 por 2018. ¿Está ahí? No hay problema. Pago mi multa, si es con 95%, pago los intereses, el tributo, se acabó. Pero, ¿eso tiene implicancia en los años anteriores? La SUNAT decía que sí, por supuesto que tiene implicancia. ¿Por qué? Los pagos a cuenta, ¿no? El año 2019, ¿no? No, se calculaban marzo a diciembre con la DJ 2018. Y del año 2020, los pagos a cuenta, enero y febrero, ¿no? O sea, con el ejercicio precedente al anterior, ¿no? O sea, la DJ del año 2020, ¿no? Eran, para ser didácticos, eran con la DJ 2019, marzo a diciembre de 2020. Y con la de 2018 era enero y febrero de 2020. ¿No es así? ¿Sí? La DJ precedente al anterior. Ah, pero entonces, al haber modificado 2018, has alterado tanto el coeficiente de los pagos a cuenta de 2019, de marzo a diciembre, como enero-febrero de 2020, ¿no? Has alterado los coeficientes. Si tú rectificas 2018, 2018 participa en el coeficiente de marzo-diciembre de 2019, y si no me equivoco, participa en el coeficiente de enero-febrero de 2020, ¿no? Entonces, ¿pero cuándo se ha hecho esa rectificatoria? Ahora en 2022. En el 2022 ya venció todo el 2018, 19, 20, ya vencieron. Son ejercicios cerrados, ¿no? Entonces ya no es posible cobrarme esos diferenciales de pagos a cuenta que no hice, pues al crecer los coeficientes de repente, yo todos los meses, entre 2019 y 20, hice pagos a cuenta de 1000. Pero de repente, con esas modificaciones al coeficiente, los pagos a cuenta ya no eran de 1000, eran de 1200, de 1300, y hubo diferenciales que de repente yo en su momento debía haber pagado. Pero ya no se me puede cobrar, porque ya son ejercicios cerrados. Pero la administración tributaria lo que piensa, pero sí le puedo cobrar los intereses de esas omisiones referenciales, los intereses de esos pagos a cuenta no pagados en su momento. ¿Y qué hacía la administración tributaria? Giraba órdenes de pago, ¿no? Giraba órdenes de pago por los pagos a cuenta omitidos, 2019-2020. Giraba órdenes de pago. Entonces, giraba órdenes de pago y la orden de pago, pues, es exigible desde el día siguiente de su notificación, ¿no? Salvo que yo demuestre que la cobranza, pues, es manifiestamente incobrable, ¿no? Y una regla práctica, no digo, pongo un paréntesis o una pie de página abajo, la orden de pago, si es del numeral 1 del artículo 78, ya sabemos que me la van a empezar cobrando sí o sí pago por delante, ¿no? Pago previo, ni hablar por antonomasia. Pero si es del numeral 3 del artículo 78, allí sí entran al fondo y no necesariamente me van a exigir el pago previo a reclamar, pequeño detalle, ¿no? Claro, porque todos desde el saque decimos que para el orden de pago, la regla es el pago previo, ¿no? El sobre repet, ¿no? Pero eso no ocurre necesariamente en la orden de pago del numeral 3 del artículo 78, ¿no? Que es diferente, porque ahí son por errores materiales, de cálculo, etcétera, que significa que la administración sí debe meterse a revisar el cálculo, sí hay un grado mayor de incertidumbre. Por eso es que no requiere el pago previo necesariamente la numeral 3 del artículo 78. Pero bueno, esa es otra discusión. Lo que yo quiero decir es que esa casación 4392-2013, varios lo sabrán aquí, lo que dijo es que el contribuyente, es cierto, en el año 2022 rectificó 2018. Es correcto, está bien. Pudo alterar los coeficientes de los pagos a cuenta. Pero no nos olvidemos, dice la Corte Suprema en ese fallo, de que el contribuyente literalmente determinó bien el coeficiente. ¿Cómo que determinó bien si después rectifica? No. En su oportunidad determinó bien el coeficiente. Dividió, me parece, el impuesto entre los ingresos netos, tal como manda los cánones del artículo 85, ¿no? De la ley del impuesto a la renta, y pagó oportunamente según el cronograma. Hizo pago oportuno. Determinó bien el coeficiente en su oportunidad.
¿Por qué va a pagar pagos a cuenta? ¿Y por qué va a ser, por qué se le va a cobrar intereses moratorios? Intereses moratorios se le cobra el que paga tarde. Él lo hizo en su momento. No, pero después rectificó y eso lo que quiso decir es de que estuvo pagó oportunamente, ¿no? Y determinó bien el coeficiente, ¿no? Eso lo dijo la resolución 4392 a grandes rasgos. Hubo una, la 21033 ahora, que no voy a tratar por razones ya de tiempo, porque me queda poco tiempo, ya voy a terminar en unos minutos. Pero la última casación, la 27444-2018, lo que está diciendo, ¿no? Es de que, ok, esa es una interpretación en este caso literal. Esa situación fue cuando el contribuyente rectificó voluntariamente en una pradera, ¿no? Con paz, con canarios cantando, con suma tranquilidad. Lugar ideal. Mi caso es diferente, ¿no? Y por eso, al ser mi caso diferente, me puedo apartar del precedente vinculante. Eso dice la Corte Suprema en este caso, me puedo apartar. Y como es un caso diferente, en este caso diferente el contribuyente rectificó dentro de una declaración jurada, ¿no? No se parece al caso que estaba viendo hace unos minutos. Sí se parece, ¿no? Rectifica dentro de una declaración, dentro de una fiscalización, ¿no? Y al rectificar dentro de una fiscalización, la SUNAT le dijo, ABC no son deducibles. Sí, ABC no son deducibles, ¿no? Se autorreparó ABC, ¿no? Y rectificó su declaración dentro de la fiscalización. La casación 27444-2018 ahora dice, bueno, cuando un contribuyente rectifica no en forma voluntaria, como la 4392, sino que lo hace en forma inducida por la administración, porque la administración detectó la mala determinación, ahí no les es aplicable la casación. Es otra situación. Ahí sí que le apliquen intereses. Pero ¿qué hay del pago voluntario? Yo en su momento, no. Acá lo que dice la casación nueva es, de acuerdo con una interpretación sistemática y ya no literal, sistemáticamente pago oportuno es aquel que se hace completo, ¿no? Se hace completo y bien hecho. Eso es pago oportuno. Pero yo pagué conforme al cronograma, no, está bien, pagaste conforme al cronograma, pero no pagaste completo. Si permitiéramos la otra interpretación, entonces el que paga un sol 50 más una gaseosa, porque hizo pago oportuno está bien, no, pues simplemente como no has hecho el pago oportuno en forma completa y correcta, eso no computa como pago oportuno. Y al haber rectificado tú, incluso cogiendo observaciones de la administración, entonces ahí se nota más que tú te equivocaste y determinaste mal el coeficiente. Entonces sí corren intereses moratorios y no te aplica la casación 4392, ¿no? Entonces, y ahí viene justo esa lámina que yo tenía al final. Esa lámina dice, si se rectifica dentro de una fiscalización, la declaración jurada anual, incluyendo las observaciones de la SUNAT, ¿ello puede guardar alguna relación con la casación 27444-2018? Por lo que les explico, pareciera que sí, ¿no? Una coincidencia no tan agradable, ¿no? Porque, o sea, ahí habrían dos situaciones. Primero, de que remontándonos a la media hora anterior de nuestra exposición, yo ya no podría cuestionar los reparos que yo mismo incluí. Pero la SUNAT me dijo, correcto, pero tú lo has rectificado voluntariamente, ¿no? Entonces, ya no podría cuestionar, mejor dicho, no, ya no podría cuestionar, mejor dicho, esos reparos que yo incluí. Y segundo, esos mismos reparos que yo incluí y que después ya no puedo controvertir, si se mantiene desde luego esta posición que estoy dando, de repente, no sé, en la Corte Suprema esto cambia, ¿no? O en una instancia más altas, quién sabe, constitucionales, no sé. No puedo vaticinar el futuro, no tengo esa facultad aún. Pero no solo no voy a poder controvertir los reparos que incluí yo mismo, los autorreparos que me hice haciendo caso a lo que pensaba la administración,
sino que ahora también esa mayor obligación que determine va a impactar en los años siguientes, y de acuerdo a la última modificatoria del artículo 34, creo, el Código Tributario, a partir de este año, sí me van a aplicar intereses moratorios, porque ya no es jurisprudencia, ya es norma, ¿no? Entonces, la moraleja es, hay que tener mucho cuidado si yo voy a transitar por la respetable, desde luego, posición 2, pensando de que el haber aceptado observaciones de la SUNAT y haberlas incluido en mi declaración, eso va a permitirme, número uno, seguir cuestionando, ¿no? Pero no debo olvidar el parecer de la casación 27444, parece la LPAG, ¿no? 27444, donde dice que esa rectificatoria que determina mayor obligación dentro de una fiscalización va a generar efectos negativos, probablemente en los pagos a cuenta de los años siguientes. Puede que me empiecen a girar órdenes de pago también, ¿no? No lo sé, ¿no? No lo sé. De repente es una lucubración o es una visión o le estamos pegando a la noche, ¿no? Pero me parece que puede tener alguna implicancia. Bueno, entonces cerrando nuestra exposición, lo que hemos hecho esta noche, comentar con ustedes, es no inducirlos a ninguna posición, sino más o menos yo les he explicado lo que yo pienso. A la pregunta, si luego de presentada una rectificatoria en fiscalización, incorporando observaciones hechas por la SUNAT, yo después quiero reclamarlas, yo lo veo complicado, porque puede leerse como aceptación, o como que yo he hecho mías las observaciones de la SUNAT y por tanto no habría discusión luego y ya no podría seguir controvirtiendo. He dado los fundamentos y los precedentes que soportan ello. Y número dos, ¿no? He dejado entrever mi preocupación de que esto pueda tener un efecto potenciado con el tema de que no solamente no voy a poder reclamar, sino que esa rectificatoria puede impactar en pago, en obligaciones de pagos a cuenta de otros años. Y eso puede generarme órdenes de pago que a partir de marzo de este año, si no me equivoco, ya no van a poder ser revertidas, ¿no? Porque ya es norma legal esa modificación. Y eso es lo que venía a traerles a ustedes esta noche, ¿no? De todas maneras, agradezco su tiempo, espero haya sido de su interés y no lo olviden, la SUNAT cada vez más cerca de ustedes. Eso es por la parte de la exposición, estimado Luis. Muy bien, doctor, muchas gracias. Muy didáctica su ponencia, muy clara también. Tenemos ahora algunas preguntas. Por el tiempo, hemos seleccionado solo algunas preguntas para que pueda absolverlas. Una de las preguntas es, ¿considera que la declaración rectificatoria que reconoce las observaciones vulnera el derecho de defensa de los contribuyentes y también a eso se adjunta o se vulnera el derecho de los administrados de reclamar? Bueno, esta interpretación, de nuevo, entiendo, va en línea con la posición número 2, ¿no? De que el hecho de que yo haya acogido los reparos o las observaciones de la SUNAT dentro de mi DJ no debería ser que decaiga mi derecho a cuestionar, porque después de todo, estas han sido observaciones de la SUNAT. Vayamos en clave de esa pregunta, ¿no? Supongamos de que la pregunta es, una posición como la número 1, que dice que yo ya no puedo controvertir esos reparos después, la número 1, ¿no? ¿Eso no vulneraría el derecho de defensa de los contribuyentes? Es la pregunta, ¿no? Miren, una primera respuesta fácil sería que no, porque los contribuyentes tienen expedito su camino a igual reclamar los valores, no es que no se puedan reclamar, solamente que ya se encuentra acotado o limitado mi margen para acotar. Ya no puedo acotar el fondo de esas observaciones incluidas.
Ya me quedará buscar una nulidad simplemente por formalidades. Pero sí puedo seguir cuestionando de todas maneras esos actos administrativos. No ha decaído mi derecho a reclamar, ¿no? Pero seamos puntillosos. La persona que hizo la pregunta me puede retrucar y me puede decir no, pero yo me refiero no a derecho de defensa de la formalidad. De esos tres elementos, no estaría vulnerándose mi derecho a controvertir si es que no se me permitiera que yo cuestione esas observaciones que ha hecho la SUNAT, ¿no? Yo lo veo de nuevo complicado, ¿no? O sea, yo sé que constitucionalmente parte del debido procedimiento, el debido proceso es mi derecho de defensa, ¿no? Y mi derecho de defensa es que yo cuestione estos tres reparos, porque si bien es cierto, están en mi DJ, a nadie queda duda que la que primero empezó haciéndolo es la SUNAT, ¿no? Tan es así de que yo tengo base legal, tengo fundamentos en que esa observación que ha hecho la administración no prospera. Y yo no me voy a perjudicar a mí mismo, ¿no? Sabiendo de que esa observación no tiene asidero legal. Entonces, el hecho que yo haya incorporado esas observaciones que no tienen soporte legal, no quiere decir, estoy hablando en pro de la posición 2 a propósito, no quiere decir que yo no pueda controvertir y hacer uso de mi derecho de defensa. Después de todo son observaciones de la administración tributaria, ¿no? Entonces, me puede hacer cierto sentido, de alguna manera, el fondo, ¿no? De que no fueron observaciones mías. Yo tengo elementos para decir que eso está mal, ¿no? Pero yo sé que también va a haber algunos sectores que si yo digo eso me van a desafiar y me van a decir, ¿y por qué no esperaste en todo caso a que emitan los valores? Igual ahí podías controvertirlos y ahí ejercías tu derecho de defensa. Porque la forma de reclamar, de rectificar, incorporarlos y allí mismo controvertir, ¿no? Por último, tu derecho de defensa también podías haberlo aplicado durante la fiscalización. No debiste esperar otro requerimiento. Nadie te priva en la fiscalización de poder ingresar escritos más allá de lo que dice el auditor con referencia al expediente de fiscalización y de nuevo dando tus explicaciones. Nadie te puede limitar eso. Y está dentro de la fiscalización y debería hacerse una mención a ello. Y si viene el requerimiento del artículo 75 o así no venga, yo sigo dando mis desacuerdos con los reparos A, B y C. Y si viene la RD, puedo hacer uso de mi derecho de defensa en la reclamación. ¿Por qué tendría yo que apresurarme en una rectificatoria en medio, incorporando los tres reparos para ver cómo, a base de mucho esfuerzo, tratar de ver cómo puedo controvertir? O sea, en esencia puede tener sentido. Mi problema es de que había otras formas más idóneas de ejercer ese derecho de defensa. Hay otros caminos más idóneos para ejercer ese derecho de defensa, sin que se haya vulnerado, ¿no? Tal vez yo compraría esa interpretación, puedo equivocarme de nuevo, no soy dueño de la verdad, pero yo podría comprarse esa idea si pues no hubiera otra manera ya de controvertir, pues, ¿no? O sea, si yo espero a que vengan los valores y en el mundo de la fantasía Walt Disney o Mordor no fuera posible controvertir los valores cuando ya se emitieron ni hablar, pues, ¿no? Tengo que hacerlo en medio de la fiscalización, o sea, tengo que incorporar los reparos y de ahí cuestionar. Pero no es la realidad. La realidad es que yo igual puedo durante la misma fiscalización controvertir en el sentido de ponerme en posición y después reclamar. Por esa razón yo creo que no necesariamente vulneraría el derecho de defensa la posición número 1. Es una posición muy personal. Siguiente pregunta, Luis. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que dice, buenas noches, profesor. Entonces, ¿usted considera que fue adecuado lo resuelto por el Tribunal Fiscal en el sentido que confirma los efectos de una declaración rectificatoria? Es que, a ver, lo que yo considero es de que la declaración jurada, cuando yo rectifico, de nuevo, cuando yo rectifico mi declaración, estoy actuando voluntariamente, ¿no?
No, pero lo están induciendo. Pero, a ver, de nuevo, si yo tengo dudas o no creo que lo que diga la SUNAT esté bien, ¿por qué voy a rectificar? ¿No? O sea, después, si no seguimos de acuerdo, yo puedo seguir haciendo uso de mi derecho de defensa. Y sin necesidad de llegar a la resolución de determinación, yo puedo seguir cuestionando lo que dice la SUNAT en mi respuesta al 75, esto no es así, por esto, por esto, por esto. Yo sé que tal vez no me va a hacer caso, pero cuando vaya a reclamación, ahí seguiré cuestionando, ¿no? Entonces, yo creo que no están tirados los cabellos, o lo que ha señalado el Tribunal Fiscal. Es una posición personal, de nuevo, ¿no? Personal, no institucional de ningún lado. Es totalmente personal, que puede ser comprada o desechada, ¿no? Pero yo pensaría de que esto parte de una declaración voluntaria y esto no implica que la administración ha corregido mi declaración, ¿no? Entonces, o ha opuesto una determinación distinta a la mía, ¿no? Ni siquiera ha hecho un cálculo, simplemente en un resultado de requerimiento en 2 líneas ha dicho esas 3 cosas no son deducibles y yo le he hecho caso, ¿no? Por eso yo de nuevo pensaría de que el razonamiento del Tribunal Fiscal no es tirado los cabellos y puede tener sentido, que después ha sido seguido, pues entiendo, por la instancia judicial, ¿no? Claro que por ahí han habido algunos matices, creo, o por ahí algún pronunciamiento diferente, no estoy seguro, no he seguido también al dedillo todo, pero creo que tiene un sentido. Muy bien, doctor. Y dos preguntas más que nos hace el público. Una es, doctor, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de poder discutir la procedencia que una deducción que no se encuentra en una declaración jurada presentada por el contribuyente, sino entre las pretensiones presentadas durante el procedimiento contencioso tributario? ¿Podrías leerlo de nuevo una vez más, por favor? Sí, claro. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la posibilidad de poder discutir la procedencia que una deducción que no se encuentra en una declaración jurada presentada por el contribuyente, sino entre las pretensiones presentadas durante el procedimiento contencioso tributario? Ya. O sea, de lo que estoy entendiendo, esta deducción no estuvo incorporada en la declaración jurada, ¿no? Ahora, cuando yo digo no estuvo incorporada, una de dos, o estamos hablando que no estaba como deducción en el cálculo mismo del impuesto a la renta como deducción abajo, o que no me lo estaba deduciendo y lo estaba adicionando, ¿no? Ya, pero supongamos que no se estaba deduciendo simplemente. Y dentro de las pretensiones, ¿no? Dentro de las pretensiones que yo señalo desde el contencioso tributario, supongamos en mi DJ, jamás deduje el concepto X. Pero en mi declaración, en mi reclamación, apelación y en mi demanda, todo lo que siga adelante, yo sí pido que X sea deducible, ¿no? Nunca deduje X, pero en las pretensiones yo pido se reconozca la deducción de X, ¿no? ¿Cómo sería ese ejemplo? A ver, no sé, me pongo a construirlo, ¿no? Me pongo a construirlo. A ver, no sé, de repente algún concepto de que si la administración tributaria, en este caso, considera, no sé, de que tal ingreso no era gravable, etcétera, de repente yo pido de que ese ingreso que no era gravable se deduzca en mi declaración jurada, ¿no? A ver, ¿qué quiero decir? Que yo, imaginemos, realicé desembolsos para obtener cierto ingreso. No se me ocurre un ejemplo puntual, pero yo hice desembolsos para tener un ingreso que según yo era una renta gravable. Según yo, era renta gravable ese ingreso que yo iba a obtener. Pero luego la SUNAT me dice, no, ese ingreso no era gravable. Como el ingreso no era gravable, entonces los gastos no son deducibles. Entonces, ajá, pero yo siempre consideré gravable ese ingreso. Y por eso estaba dentro de mi determinación del impuesto, estaba como gravable y lo he grabado.
Sí, no, pero no es grabable, dice la SUNAT, no es grabable. Era exonerado. Y por eso todos tus gastos conexos a ese ingreso no son deducibles. Allí probablemente el contribuyente en sus reclamaciones, se me ocurre, dirá, ok, está bien. Señores de la SUNAT y del Tribunal Fiscal, en el supuesto negado de que se aceptara que mis gastos no son deducibles, entonces que se reconozca la deducción, ¿no? Que se reconozca la deducción de ese ingreso, ¿no? Ya que tanto dice que no es gravable, entonces que se reconozca que se deduzca en mi cálculo el impuesto a la renta. Creo que por ahí va la idea, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto puede prosperar ello? ¿No? Me pongo a pensar, de repente puede suceder de que tal vez en una reclamación la SUNAT no me haga caso, tal vez, infundada mi reclamación, pero ¿qué pasaría si de repente el Tribunal Fiscal declara nula la resolución de intendencia? ¿No? Declara nula la resolución de intendencia y el fallo hace que la nulidad descienda hasta fiscalización para que la administración tributaria reliquide de repente, ¿no? De repente el Tribunal Fiscal reconoce que puede ser, estoy inventando el ejemplo, que esa renta, ok, no era exonerada y que lo devuelve a la SUNAT para que practique la reliquidación considerando ese ingreso como exonerado. Podría suceder, ¿no? Si es que desciende ya la nulidad hasta fiscalización, hasta donde ocurrió el vicio, ¿no? Pero tendría que haber ocurrido un vicio en esa parte del procedimiento para que la SUNAT reliquide, ¿no? Como una suerte de revocar de bien, no sé, algo así, ¿no? Entonces tendría que ahí reliquidar la SUNAT y por allí que podría reconocerse, pues, esa deducción, ¿no? Una resolución de cumplimiento, ¿sí? Podría ser. Muy bien, doctor, muchas gracias. Con esta pregunta cerramos el bloque de preguntas y le doy paso a usted para que pueda decir algunas palabras de despedida. Bueno, no, muchas gracias a todos ustedes, sobre todo a nuestros amigos del Centro de Estudios de Derecho Tributario de la Universidad de San Martín. Un gusto, primera vez acompañarlos y esperemos pues podamos seguir acompañándolos. Y ustedes amigos, muchas gracias por su tiempo. Un gusto haberlos conocido, no puedo verlos, pero espero haya sido de su agrado esta exposición. Buen fin de semana, todavía no es viernes, ya estamos pensando en ello, pero buenas noches. Tu micrófono, Luis. A usted muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación y por su excelente ponencia. Y como siempre, esperamos poder seguir contando con su participación en nuestros próximos eventos académicos. Finalmente, los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cedetrius MP en LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por participar de nuestro segundo conversatorio del mes de agosto. Los esperamos en otra oportunidad.